Saludos gente consciente, en esta oportunidad hablaré de una organización internacional que lastimosamente muy poca gente conoce y que juega un rol importante en los sucesos de nuestro país Perú. No directamente, pues sus miembros se han caracterizado por estar siempre detrás de escena. Y como contexto para que la persona que ve este video entienda de qué trata. Decir que el Imperio Inglés o Gran Bretaña es la potencia intelectual y financiera que domina el mundo. No es China ni los Estados Unidos, esta potencia mundial se erigió en el siglo XIX desplegando al Imperio Español, a Francia, Holanda y otras potencias europeas en cuanto a colonialismo. Pero creo que este tema sería muy extenso de tratar en un solo video, solo decir que allí se encuentra la City de Londres conocido como el corazón mundial de las finanzas y es el centro de una organización secreta muy poco mencionada, como es la masonería que tiene actividad en la política de muchos estados del mundo civilizado. El Instituto Tavistock, que es una organización real, no es una teoría de la conspiración su existencia, como algunos renombrados entre comillas periodistas y personalidades han querido catalogar. No me voy a desgastar en hablar de este Instituto de Ingeniería Social y Lavado de Cerebros en Masa. Solo recomendar los libros del periodista Daniel Stulin o algunos videos que hablan del tema. Sin más preámbulos mencionaré las investigaciones del político, economista y filósofo estadounidense Lyndon Ermaile LaRouche, quien menciona a un presidente de la República del Perú Francisco Sagasti en un artículo de la revista. Esta es la traducción de 2 páginas del volumen 24 del documento titulado Executive Intelligence Review, bajo la supervisión de Lyndon LaRouche. En esas 2 páginas se menciona a Francisco Sagasti, actual presidente temporal del gobierno peruano y su participación durante los oscuros días del terrorismo en Perú. Igualmente, las organizaciones de derechos humanos como la creada por los de inteligencia británica, Amnistía Internacional y la de George Soros, Human Rights Watch, apoyaron la ofensiva terrorista contra Perú desde su inicio en 1980, redirigiendo los ataques internacionales contra el gobierno y sus fuerzas de seguridad por motivos similares. Ambos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, trabajaban junto a uno de los voceros de los terroristas como Javier Díez-Canseco. Amnistía Internacional exigió que el gobierno peruano sea obligado a entregar al vocero de los terroristas la identidad de todos los militares envueltos en operaciones de contrainsurgencia. Durante la guerra, la intención declarada de las ONGs era aislar al gobierno del Perú y cortar toda clase de asistencia internacional antiterrorista, una campaña que fue en buena parte exitosa. Cuando los terroristas fueron derrotados por el gobierno, dichas ONGs lanzaron una campaña para ensuciar tal victoria. En su reporte anual de 1995, Amnistía Internacional puso a Perú entre los 6 peores violadores de derechos humanos en el mundo y exigió que se enjuicie en masa a los oficiales de las Fuerzas Armadas, además de nuevos juicios para los prisioneros peruanos sentenciados por terrorismo en cortes militares, incluyendo a la cúpula del MRTA y Sendero Luminoso. Detrás de la política de apoyo al terrorismo estaba el compromiso de la corona británica de partir a las naciones-estado de Latinoamérica a través de enfrentamientos étnicos. El artículo del 19 de diciembre de 1996 del London Times que pintaba la toma de rehenes por el MRTA en Lima como una amplia revuelta de indígenas de los Andes. Absolutamente absurdo, refleja el empuje de esa política subyacente. Una red de ingenieros sociales capacitados por británicos pasaron décadas en Perú para convertir esa mentira, disputas étnicas, en una realidad. El jefe de la división psiquiátrica del proyecto era el peruano Max Hernández, graduado en la Escuela Comunitaria de Salud Mental de Londres Clínica Tavistock, fundada por la División de Guerra Psicológica de Inteligencia Británica, ex vicepresidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, British Council Escolar y profesor por décadas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Centro de Reclutamiento Senderista. Durante los 70 Hernández fundó el Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos AIDEA, que produjo estudios sobre mitos indios y rebeliones, el uso de drogas en rituales indígenas en tiempos modernos, psicotrópicos y perfiles basados en la raza de variados grupos étnicos, todo lo cual arguía que Perú no tenía identidad nacional y por tanto debería ser deconstruido en sus componentes raciales. Cuando el gobierno de Alberto Fujimori encaminó al Perú hacia una guerra contra el terrorismo el 5 de abril de 1992, la División de Guerra Psicológica Británica se reimplementó para ver la forma de traer abajo el gobierno de Fujimori.
La operación fue encabezada por dos operadores capacitados en Tavistock, Max Hernández y Francisco Sagasti, jefe de planeamiento global estratégico del Banco Mundial. Sagasti dejó ese puesto para regresar a Perú y junto a Max Hernández encargarse del think tank Agenda Perú en oposición al gobierno de Fujimori. Sagasti fue capacitado por los máximos teóricos de Tavistock, Fred Emery, Eric Trist y Russell Ackoff, mientras enseñaban como profesores visitantes en Wharton School de la Universidad de Pensilvania, sede no oficial del Tavistock Institute en Estados Unidos. Sagasti adoptó el marco de trabajo conceptual, teoría de la turbulencia social, de cómo la introducción de un ambiente abrumador de caos impredecible, con el tiempo puede ser usado para después forzar un cambio de paradigmas dentro del panorama de los seres humanos afectados, psicosis colectiva. El trabajo de Sagasti se concentró en el diseño de nuevas instituciones, ONGs internacionalmente estructuradas, usados para darle sentido al aparente caos y al creciente ambiente turbulento. En 1988, mientras trabajaba en el Banco Mundial, Sagasti predijo que Perú se enfrentaba a dos extremos, un baño de sangre con años de matanzas o dividirlo en varios territorios dentro de un país, como el Líbano. Abril de 1992, Sagasti se concentra en dirigir sus esfuerzos para traerse abajo el gobierno de Fujimori. En una audiencia ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos, marzo de 2010 de 1993, Sagasti testificó que el gobierno autoritario de Fujimori se había convertido en tremendo riesgo para las relaciones del turbulento mundo de la política interna, y exigía que Estados Unidos canalice fondos a las ONGs peruanas para contrarrestar la concentración del poder en manos del gobierno. Perú, dijo Sagasti, debe verse como un laboratorio social, de importancia internacional. Un mes más tarde Sagasti y Hernández fundaron el Foro Democrático, una estructura para unir a los líderes de la oposición contra Fujimori. La estrategia guía del Foro Democrático, aún en operaciones, fue de Sagasti y consistió de un seminario de 2 días en Woodrow Wilson Center de Washington, D.C. del 1 al 2 de junio de 1993. Dicho evento reunió a los más renombrados expertos en terrorismo del Perú. En ese seminario de varios expositores, se asumió que si el terrorismo no renacía, el gobierno de Fujimori seguiría disfrutando del apoyo popular y despreciarían el proyecto democrático de la oposición. Sagasti, quien lideraba el panel de política y gobernabilidad, argumentaba que Perú enfrentaba un momento de cambio cultural que requería que los peruanos de 40 a 50 años de edad y más jóvenes sean sometidos a una suerte de proceso de desmontaje social. El rol de los psiquiatras como Max Hernández era, como él afirmó, proveer guía social y ayudar en las peculiares necesidades psicológicas de la gente forzada a través de ese proceso de aprendizaje. Tomado como rehén el 17 de diciembre de 1996, Embajada de Japón, Sagasti emergió como vocero del MRTA hasta su liberación en el 21 de diciembre. Después de atacar al presidente Fujimori y alabar la sofisticación de sus captores, Sagasti dijo del jefe del comando de MRTA, Néstor Serpa Cartellini, un tipo interesante con quien te puedes reunir y le pagarías un trago para continuar conversando.